Vamos a abrir las Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Amén. Versículo 1. Dice, comenzó a reinar, voy a leer todo el capítulo, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Segunda de Crónicas 29. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemen incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, miren todos los que se levantaron, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y de Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Hernán, Jeiel y Simei, de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Acá tienen un montón de nombres, si quieren elegir algún nombre para un próximo hijo. Yo no, ya sé. Ya no va, ¿no? Bueno. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del primer mes terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos los utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes
los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. ¡Qué detalle! Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para todo holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Amén. Amén. Me encanta la vida de este hombre en este primer capítulo de él, que habla de él, el rey Ezequías. 25 años, toda una vida por delante. Había visto lo que había ocurrido en sus ascendientes, cómo habían cerrado las puertas del templo. Para algunos era normal, natural que hubiesen cerrado las puertas del templo, porque estaba un pueblo que estaba enfriado y un pueblo que estaba lejos de Dios. Pero viene un rey que dice: Acab cerró las puertas, dejó de quemarse incienso, se cerraron las puertas, ya los levitas no están adentro, los sacerdotes no están adentro, no están lo que tienen que hacer. Y dijo: he hecho un pacto con Jehová. Un rey que se había dado cuenta que lo había puesto Dios, que no estaba de casualidad ahí, que no estaba de paso, que se había dado cuenta que cumplía una función importante y había hecho un pacto con Dios. ¿Se pueden hacer pactos con Dios? Caramba, mire si se pueden hacer pactos con Dios. Cuando alguno dice: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Son pactos que uno hace con el Señor. Señor, no te voy a dejar. Señor, voy a ser fiel. Señor, no voy a dejar que se apague el fuego. Señor, no dejes de soplar sobre mí para que pueda. Son pactos que se hacen con Jehová. Fíjese, ¿dónde entra lo económico en esto? En ningún lado. Nada. Era el rey. Que un rey le podría haber pedido largura de días. Ya vieron lo que le pasó a Salomón. Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, dijo: Señor, dame sabiduría.
Dios no le dio la oportunidad a Ezequías de decirle, ¿qué querés que haga con vos? Al contrario, lo que ve el rey Ezequías es que el servicio a Dios, que era el servicio directo, ustedes saben que hay un servicio directo, ahora lo voy a explicar, y un servicio indirecto. Ese era el servicio directo, estaba abandonado. Y lo explico, el servicio directo es cuando es el culto a nuestro Dios. Ese es el servicio directo que todos los creyentes tenemos. Que lo tenía el pueblo de Israel, que lo tenía Ezequías, que lo tenían los sacerdotes. Y el servicio indirecto es el servicio al hermano, al prójimo, al que está próximo a mí. Cuando le doy una mano a uno, cuando le ayudo a alguien, ese es el servicio indirecto. Para que el servicio indirecto sea efectivo, tiene que haber un muy buen servicio directo a Dios. ¿Sí o sí? Que no interviene en lo demás. No interviene en lo demás. Me meto al final sobre lo económico, que lo puedo mencionar ahora. Fíjense que sin hablar, sin pedirle nada al pueblo, después comienzan a traer una cantidad de ofrenda. Carneros, bueyes, corderos. Y nadie les había pedido nada. ¿Por qué hubo generosidad en el pueblo? Porque había descendido la presencia de Dios. Cuando la presencia del Señor desciende en un lugar, toca nuestros corazones. Se terminan, y no puedo, y que lo voy a hacer, y no me alcanza, y no. No, Señor, confío plenamente en ti. Y aparece la generosidad, y aparece la abundancia, sin que se hable de esa abundancia, sin que haya un pacto con lo económico. ¿Me siguen? Sí. Porque ese es el orden de Dios. Sin que lo tengan que pedir. Sin que lo tengan, es el orden de Dios. Y Dios provee y toca nuestros corazones. Son tocados nuestros corazones de problemas que tenemos en esa área. Pero el rey lo trae a los sacerdotes y los reúne, que eran los que atendían el lugar que estaba cerrado. Y les dice, no se confundan. Dios los eligió a ustedes para el servicio directo, que tienen que estar ahí adentro. Los llama y les dice que limpien la inmundicia que estaba en el santuario. Amén. Claro, el lugar había sido abandonado, estaba lleno de mugre, de tierra, de telas de arañas, cosas que habían quedado, porque había cosas que habían quedado ahí y comenzaron a pudrirse. Limpien ustedes, porque no puede entrar otro, entren ahí y comiencen a limpiar el lugar. Antes de limpiar el lugar, santifíquense ustedes, les dice. Ahí los llama, si quieren le ponemos la palabra pacto, que cada uno de ellos tenía que hacer para santificarse delante de Dios. Señor, limpia mis pies, limpia mis manos, limpia mi corazón, santificame. Perdóname, Señor, por haber permitido que este lugar quede abandonado, aunque dependía del rey. El rey Acab dijo, acá se cierra la puerta, y se cierra la puerta y no había forma. La responsabilidad cayó sobre el rey Acab, que así fue como terminó él y lo que vivió también su mujer. Pero los llama para que se santifiquen, y es más, les dice, hay una palabra que usa, no la marqué, la había marcado ahí. Dice, no tengan miedo. Les dice, porque Dios los apartó a ustedes para esto. ¿Por qué? Porque sus padres le dieron la espalda a Dios, porque olvidaron el lugar, cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no hicieron sacrificio. Todo esto hicieron sus padres. ¿Y qué hizo Dios? Puso en ustedes un espíritu de turbación, de escarnio, como lo ven los ojos de ustedes. ¿Por qué? Porque los padres de ustedes le dieron la espalda. Y ahí vuelve a decir el rey, yo he hecho un pacto con Dios. Por lo tanto, también quiero decir algo con lo que tiene relación con las cabezas de los lugares. Primero aclararles que los pastores no somos reyes. Acá está hablando el rey Ezequías. Sin embargo, dentro de cada iglesia, Dios a quien puso en ese lugar es a los pastores.
y cae sobre los pastores el pacto que también hagan con Dios, lo que transmiten a la iglesia. Cuando un pastor tiene una visión determinada, en esa visión el centro tiene que ser el Señor. Amén. Si Dios no es el centro de esa visión, hay un gran problema. Cuando el centro pasa a ser otras cosas, el éxito personal, la fama, el reconocimiento, el dinero, el poder, los bienes, ¿cuál es la visión? Porque el rey Ezequías tenía una visión, sabía que para que el pueblo sea un pueblo exitoso en todo lo que venía por delante, tenían que poner a Dios en el primer lugar, en el centro. Amén. Amén. Y que no era una cuestión del reconocimiento del pueblo hacia él, aunque el pueblo sí lo reconocía y dice, decidió hacer un pacto con Dios. Y ese pacto incluía cuál era la visión que iba a tener. Y la visión era que querían arreglar todo lo que estaba en el templo. El templo era un abandono. Había mugre, había cosas podridas. Debe haber quedado ahí adentro aceite podrido, pan podrido. Todo lo que tenía relación con lo perecedero se pudrió y debe haber dado olor. ¿Vieron lo que produce las cosas que cuando uno deja algo? Bueno, yo alguna vez creo que lo he contado, no sé si aquí en Tandil, mi hermana me había regalado, tenía una maleta yo con la que iba a trabajar, y me dice, te llevo este cuellito de pollo, así se los das a los gatos, y me lo puso en la maleta, en la valija, y era un día viernes, y yo llegué a mi casa, dejo la maleta en un lugar, con los cuellitos de pollo adentro de la maleta. El día sábado comenzó a haber olor. Mi madre no entendía por qué había olor. El día domingo comenzó a haber olor. El día lunes yo fui a trabajar sin la maleta. Seguía habiendo olor en la casa. El día martes seguía habiendo olor a podrido. Y cuando llego a mi casa, mi madre me dice, ¿qué olor a podrido que hay en tu pieza? ¿Qué olor a podrido que hay en tu pieza? Y mamá, no sé, qué sé yo qué hay. Y me acordé cuando fui a buscar la maleta y la abrí, tenía gusanos. Y el olor no lo podía creer. No era una maleta mía, era de la empresa. Por lo tanto, hubo que desinfectarla y todo lo... Bueno, imagínense lo que fue el templo donde tenía cosas perecederas ahí. Porque no es que dijo el rey Acab, bueno, limpien todo, vacíen lo que está adentro, vamos a cerrarlo. No, se cerró y lo que está adentro quedó adentro. Con todo lo podrido. Había que ir a limpiarlo. Y él había hecho un pacto. Y el pacto es que la casa de Dios estaba abandonada. Lo que nos lleva a una gran reflexión a todos. Así como cada uno tiene que hacer un trato con el Señor, para no usar la palabra pacto y decirle, Señor, quiero seguirte y quiero serte fiel. Amén. Nosotros somos los que tenemos responsabilidad. Amén. Adentro del templo. No es el pastor únicamente, no es el que toca un instrumento y el que dirige un culto. Todos tenemos, porque Él mismo dice en su palabra que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, que todos somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. Aunque Él mismo, dice Efesios, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Somos todos iguales. Y no, Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para santificar a los santos. No para santificar, para perfeccionar a los santos, la palabra que utiliza. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que crezcamos, para que nos corrijan, para que aceptemos la corrección. Amén. Y esa corrección que habla tiene que ser una corrección en nuestro caminar, que vamos caminando en una dirección y a veces necesitamos un tutor que nos diga, mirá, hay que correr un poquito para allá. Dios no se va a meter nunca, y hago mucho hincapié en esto, ni con tus dones, ni con tu llamado. Cuando Dios llama a alguien para ser profeta, lo ha llamado para que sea profeta. Nunca el Señor le va a decir algo, no, tenés que dejar de ser profeta. Tenés que dejar de ser evangelista. No, cuando Dios llama, llama. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables.
Lo decía el otro día en Mar del Plata. Cuando alguien lo llama y Dios le da un don para que use ese don, vamos a suponer un don. ¿Cuál? El don de la enseñanza. Bueno, Dios me dio el don de la enseñanza ¿para qué? Para que enseñe. No para que tenga ese don y lo ponga debajo de la tierra. Si Dios me da el don para tocar un instrumento y me llama, y lo digo entre comillas, como levita para servir al Señor, y yo no tengo que ejercer ese don. El Señor me llama y me dio el don para tocar el saxo. Bueno, me dio el don para ejercer el saxo, para tocarlo. No para tomar ese don, como me decía un hermano días pasados. Es como que Dios da talentos, a uno 5, al otro 2 y al otro 1. El de 5 los multiplicó, ¿por qué? Porque los usó. El de 2, ¿por qué? Porque los multiplicó. El que tuvo 1, ¿qué hizo? Lo escondió bajo tierra, porque tenía miedo de perderlo. Dios no nos llama a ejercer eso. Y en definitiva fue lo que el rey Ezequías hizo con los sacerdotes y levitas. Y cuando uno ve al final, dice que fueron más leales, por decirlo de alguna manera, los levitas que los sacerdotes, porque se santificaron de otra manera, porque se dispusieron de otra manera. Estaban mejor los levitas, que no estaban en un rango menor que los sacerdotes, pero fueron usados más los levitas que los sacerdotes. Detalles de lo que produce un despertar. Porque esto es lo que produce un despertar y un avivamiento. La palabra avivamiento a veces está muy utilizada en las congregaciones y ponemos como el burro con un palo y la zanahoria atada con un hilo y le ponemos a la iglesia la zanahoria por delante, el avivamiento, esperemos el avivamiento, esperemos el avivamiento. No, queremos un despertar en nuestra vida, restauremos ese culto a Dios. Amén, amén. Ese tabernáculo de David que está caído. Gracias. Y cuando uno lo pone al Señor en primer lugar, que se limpie el lugar, que Dios pasa a ser el centro, que Él es el centro. Amén. La presencia de Dios cae. Y cuando Dios cae, hermano, no tenemos que decirle a la gente que hay que traer ofrendas. Comienzan a traer los carneros, las vacas, los terneros, los corderos, abundancia, abundancia, abundancia. Hay en otro lugar donde dice que los sacerdotes decían, no traigan más. No traigan más, no tenemos dónde ponerlos. No, pero traemos más, no traigan más. Todo. Y se habló de que había que ser generoso, no. Pero cuando cae la presencia del Señor, y abrimos el corazón, porque puede caer la presencia de Dios, pero si nosotros no abrimos el corazón o tenemos el corazón cerrado, hermanos, nos va a entrar por un oído y nos sale por otro. Pero les decía, no tengan temor, les decía. Yo he determinado hacer este pacto de Jehová. Y dice, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. Amén. Y es lo que a veces pasa. Amén. La gente no se da cuenta que Dios los escogió. Amén. Dios los escogió. Sí, Señor. Dios los escogió. No se engañen. Y el diablo con esto muchas veces hace estragos, porque viene y de alguna manera no te puede poseer, porque no te puede poseer ningún demonio ni Satanás, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, pero sí te puede acosar y te puede susurrar de lejito nomás y decirte, no, a vos no te cogió, lo cogió a Pedro, no, a vos no te cogió, lo cogió a Marcelo, a Gabriela, a Juana, a María del Carmen. No, a vos no te cogió porque a vos no te puede tener en cuenta. Y el diablo comienza a hacer un trabajito fino. No, a mí nadie me quiere. Dios no me puede utilizar a mí. No, ¿cómo me va a usar? No, yo soy chiquitito. Dios me está dando una responsabilidad y Dios no me llamó a esto. Y empezamos nosotros a tejer todo esto y nos damos lástima de nosotros mismos y el rey Ezequías le tiene que decir, no os engañéis, porque Dios los escogió a ustedes. Amén. Y los sacerdotes no lo terminaron de creer. Por eso se santificaron antes y estaban más dispuestos los levitas que los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hubo otra disposición en ellos. Me llama la atención que dice, los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes. Y a veces pasa, ¿saben?
A veces en las iglesias están más dispuestos el hermano que pasa desapercibido en la iglesia que el anciano, que el diácono, que el ujier. ¿Por qué? Porque hay otra disposición, porque hay otras ganas, hay otro sentir. ¿Quién pone todo esto? El Espíritu Santo. Sí lo pone el Espíritu Santo, pero yo tengo que abrir mi corazón. Si yo no abro mi corazón, pasa de largo, hermano, pasa de largo. Si algunos, la palabra que les da Ezequías, claro, era el rey, era el rey, tenía la autoridad del rey y todos los demás, pero el rey les habló y uno la pudo haber dejado pasar de largo esa palabra. ¿Qué hicieron los levitas? Lo tomaron en serio. Vamos a limpiar. Si nosotros conocemos, y les da la razón, dice, nuestros padres han perdido ese contacto con Dios, porque han buscado otros dioses, porque han abandonado el servicio directo que yo recién les mencionaba. Esto en la actualidad ocurre. ¿Cuál es el objetivo que a nosotros nos lleva a venir a Tandil, a querer establecer la obra, a querer estar con ustedes? Enseñarles la palabra de Dios, enseñar la visión, a poner a Dios en el centro. Dios, cuando nos abra una puerta en este lugar, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quemar incienso, y lo digo entre comillas. ¿Qué es quemar inciensos? Las alabanzas y la adoración de una iglesia con un corazón dispuesto, un corazón generoso, un corazón preparado para toda buena obra, para lo que venga. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando no es gente exitosa. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, y cuando comience la trompeta, y comience el saxo, y comiencen los instrumentos y las alabanzas, quemaremos esa ofrenda especial para Dios, y Dios se va a mover en una ciudad que necesita a Dios. No sé por qué el Señor nos ha hablado hace tantos años, 25 años de Tandil, y que hoy comienza a tener cumplimiento esta palabra. Pero yo le creo a Dios. Amén. Y quizás nosotros estamos dando el puntapié inicial y el Señor lo seguirá haciendo con más hermanos y más hermanos. No lo dudo. Amén. Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos altos. Y lo mismo que le dijo el rey Ezequías al pueblo y a los sacerdotes puntualmente y a los levitas, es lo que yo les digo a ustedes en esta tarde. No se engañen. Dios los escogió a ustedes. Amén. Amén. Dios los Amén. escogió a ustedes. Sí, Señor. Pregúntenle al Señor. Arréglense con el Señor. Pongan sus vidas en las manos del Señor. Solo dejen que Dios los sorprenda. Amén, bendito. Porque no hay nada más lindo que Dios te sorprenda. Porque Él va abriendo puertas. Él va abriendo puertas y dice, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Como decía aquella canción, Dios es maravilloso, no lo puedo explicar, pero puedo decir, gloria, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso, y Él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Dice, entonces se levantaron los levitas, y da el nombre, Maat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijos de Abdi, y se levantan Marcelo, y se levantó Gabriela, y se levantó Juan, y se levantó María del Carmen, y se levantó Alan, y se levantó María, y se levantó Graciela, y se levantó el otro, y se levantó el otro, y se levantó el otro. Porque dice, hemos escuchado la palabra de Dios. Claro, cuando les dijo, el rey dice, no se dejen engañar. Sí. Algo les abrió los ojos. Sí. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces utiliza de sus ministros una palabra. Y se dice una palabra desde el púlpito y se dice la palabra y dice ¡tac! Y entró como una espada de dos filos. Amén. Y se cumple la palabra de Ezequías. Sí. De Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Es así. Una palabra. Entró una palabra en la predicación. Me traspasó.
Y la abrazo. Y se levantó Merari, se levantó Joel, y se levantaron estos nombres que uno a un hijo nunca le pondría estos nombres. Cis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Jealeel, hijo de Gersón, Joa, hijo de Sima. Y estos, mire lo que dice, y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. La palabra que había penetrado en lo profundo de su corazón, fueron y la llamaron a sus hermanos y les dijeron: miren ustedes, traemos una palabra de Dios, no nos engañen, no nos dejemos engañar, porque Dios tiene un propósito, santifiquémonos. Amén. Amén. Acab cerró las puertas, pero miren lo que dice el rey, miren lo que dice el rey, miren lo que dice este rey. Ezequías, un mocoso de 25 años. ¿Y qué hicieron los levitas? Se santificaron. Amén. Y llevaron la palabra a sus hermanos. Los sacerdotes se quedaron ahí un poco meditando en ¿qué haremos con esto? ¿No será que después el rey Ezequías cambiará de idea? ¿No será que cambiará la visión? ¿No será que...? Los sacerdotes se quedaron pensando. Los levitas pusieron manos a la obra. Y es la gran diferencia. Amén. Cuando uno pone manos a la obra, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y cuando comenzó el holocausto, porque cuando comenzó el holocausto, comenzó el cántico de Jehová. Y ahora acá yo me meto con ustedes. ¿Qué será el cántico de Jehová? Puede haber muchas explicaciones, pero yo lo asemejo al famoso cántico nuevo que tanto nos habla en los Salmos. El cántico de Jehová era el cántico del pueblo que era para Jehová. Amén. Es esa alabanza en el Espíritu. Lo que fluye y que no lo detiene nada, que sube como una ofrenda a Jehová. Y comenzaron a ocurrir cosas, porque dice, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Y qué era lo que dije que buscaba Dios? Adoradores. ¿Qué buscaba Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en Amén. verdad. No buscaba otra cosa. Sí. Y comenzó el cántico, y comenzaron las trompetas, y comenzaron los instrumentos que había fabricado David. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Amén, Señor. Y miren, oh sorpresa, el rey se postró y adoró. Y cuando se postró el rey, todos dijeron: che, si el rey se está arrodillando delante del rey, todo el pueblo se postró. Y hoy, fíjense que en las iglesias no hay mucha gente que se postra para adorar a Dios. ¿Se dieron cuenta? Sí. Hay más punchi, 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 punchi. Pero hay poca adoración. Y de la única manera, y con esto soy tajante siempre, ¿se puede adorar a Dios de pie? Yo creo que no. Adorar es cuando yo quedo vencido y me arrojo a los pies del Señor. Amén. A los pies del Señor. Donde le digo: Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, estoy vencido y estoy acá adorándote. En la adoración no le pido nada a Dios. En la adoración no le pido por mis enfermedades, no le pido por mis hermanos, no le pido que Dios bendiga a nada. En la adoración es cuando yo derramo mi corazón delante de la presencia de Dios, anunciándole a Él todo lo que Él es para mí. Amén. Tú eres Rey, tú eres Señor, has cambiado mi vida. Acá derramo mi corazón, derramo mis lágrimas delante de ti, derramo mi perfume, rompo el alabastro, como aquella mujer que lo derramaba en la cabeza del Señor. La adoración, voy a ser tajante, una verdadera adoración solamente es tirado en los pies del Señor. Solamente. Lo demás es alabanza.
Todos pueden alabar a Dios. La Biblia dice todo lo que respire alabe a Jehová. Pero adorarlo solo en santidad. Amén. Amén. Por eso le dijo al pueblo, santifíquense. ¿Y por qué podían adorar a Dios? Porque se habían santificado. Solo porque se habían santificado. Lo mismo ocurre en nuestras iglesias. Tiene que haber más esto de animarse a decirle al Señor, cuando el Señor lava mis pies, lava mis manos, mi corazón. ¿Para qué? Para poder adorarte. ¿Qué hago? ¿Cada vez le tengo que decir esto? No, lo que está limpio, limpio es. Cuando el Señor le quiso lavar los pies a los discípulos y Pedro le dijo, no lavarás mis pies, Pedro sabía lo que le estaba diciendo, porque Jesús se estaba humillando ante él. Y no lavarás mis pies jamás. Y le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice, no, lava mis pies, lavame todo. No, lo que está limpio son los pies. ¿Por qué? Porque el caminar diario, nuestros pies se llenan de polvos. Y siempre vamos a necesitar que el Señor lave nuestros pies. ¿Para qué? Para adorarle. Amén. Para adorarle. Si entendemos esto, Gloria a Dios. que no es una cuestión de forma. Yo el otro día hablaba con un pastor a causa de cuestiones que yo digo que son doctrinales. Yo le decía a un pastor que había iglesias que para bendecir a la persona a veces le ponen la mano en la cabeza y los empujan para que se caigan. ¿Por qué? Porque entienden que si no se caen, no hay poder de Dios. Y yo le decía que era una cuestión doctrinal. Y me decía, no, es una cuestión de forma. Y yo le decía, no, es una cuestión de doctrina. Porque plasman en la cuestión de forma lo que ya tienen por doctrina. Que si no se cae, es que Dios no está obrando. Y Dios muchas veces bendice a la gente. La gran mayoría de veces la gente no se cae. Es más, a veces uno tiene que saber poner la mano en la cabeza de la gente, arriba, no en la frente y empujándolo. Claro. ¿Para qué? Para que sea bendecida la persona, no necesariamente se tiene que caer. Y si se cae, se cayó. Pero si no se cae, no tengo ningún conflicto. El conflicto lo tenemos los pastores porque creemos que si no se cae, no hay poder de Dios. Lo mismo ocurre en lo doctrinal. Voy a plasmar en las formas de mi culto, voy a plasmar lo que yo creo como doctrina. No hace falta arrodillarme y adorar a Dios. Pero no es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al Dios que tenemos ahora. Claro que sí. Si antes se postraban en el Nuevo Testamento, ¿por qué no me voy a postrar delante de Dios para adorarle? A ver, cuando nació Jesús, ¿qué hicieron aquellos famosos magos que le llevaron oro, incienso y mirra? Se postraron a los pies de Jesús y le adoraron. Amén. Y dijeron, traemos presentes ante Él con todo lo que significaba el oro, el incienso y la mirra, que hablaba de la muerte de Jesús. Se postraban. No hay que tener miedo a postrarse delante del Señor. No, Señor. No hay que tener miedo y hay que postrarse. Y cuando el rey Ezequías se postró, todo el pueblo se arrodilló. Ahora ustedes se imaginan los miles que habrán estado cuando empezaron a sonar los instrumentos y empezó el cántico de Jehová y todos comenzaban a alabar y de golpe el rey se postró y adoró y toda la multitud se postró. ¿En qué? En adoración. Casi ya terminando, dice que hubo abundancia porque comenzaron a traer cantidad de animales, que era lo que yo les explicaba, por la generosidad que tenía el pueblo. Pero miren lo que dice el último versículo. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Amén. Y acá Amén. solo termino diciéndoles que Dios permita que la cosa en Tandil sea hecha rápidamente. Amén. Porque nosotros Amén. entendemos qué es lo que Dios quiere en este lugar y cuál es el lugar que nosotros ocupamos en Dios. Ustedes son una manada pequeña hoy, pero les quiero decir, iglesia de Tandil, que Dios tiene un propósito con la manada pequeña y ese Amén. propósito Amén. está en la vida de ustedes. Amén. Y que nosotros somos parte de ese propósito que Dios tiene en la iglesia en Tandil y que estamos dispuestos y que ustedes comprendan que Dios los escogió
a ustedes. Amén. Amén. Que Dios los bendiga Amén. y cumpla Gracias, Señor. su palabra en la vida de ustedes. Le damos un aplauso al Señor. Señor.